Hola, Dios los bendiga. ¿Cómo anda, gente linda? Qué alegría poder estar aquí una noche más, queriendo compartir palabra de Dios. Y de eso se trata lo que venimos haciendo este tiempo, ¿no? Hemos iniciado una saga de programas que le hemos dado a llamar Tiempos Nuevos, ¿no? Así que vamos a dar inicio a este tiempo nuevo. Hoy es un tiempo nuevo de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a hacerles el saludito y el inicio del programa. Brinda esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, realizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlito. Gracias por ese saludo. Estamos aquí, ¿no? En la radio, haciéndoles compañía una noche más. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que bueno, gracias a Dios hemos comenzado con la historia de Esther. La historia de Esther es muy apasionante. La verdad que Esther hizo un poquito de historia de la historia de Dios. Ella fue partícipe, porque permitió que Dios direccionara su vida, ¿no? Ella oyó la instrucción que había recibido y Dios la utilizó para el propósito, para que el propósito de Dios se cumpliera a través de Esther, ¿no? Dice la palabra que Esther era una mujer hermosísima, tenía cualidades que hacían marcar la diferencia, ¿no? Dice que de entre medio de todas ella sobresalía, ¿no? Pero yo creo que, aparte de que tenía una belleza distinta, era la gracia que portaba por ser hija de Dios, ¿no? Descendiente de judío. Su tío Mardoqueo la enseñó, la educó, la crió como hija propia, era su sobrina. Y dice que le dio la instrucción, le dijo: mas cuando te presentes no digas que tu nación ni quién es tu pueblo, entonces así tendrás más posibilidad. Y así fue que cayó en gracia, en gran manera, ante los ojos del rey Asuero, ¿no? Y dice que el rey le amaba más que al resto, ¿no? No era una más. Ella era alguien especial para el rey Asuero, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay algo especial, es porque tiene un propósito distinto y un propósito especial, ¿no? Dice que había un siervo, ¿no? Un tal Amán, que había sido engrandecido por el rey y empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían, ¿no? Y querían que le veneraran, que le honraran, que se postraran delante de él. Pero había un judío que marcaba la diferencia, ¿no? Porque él entendía a quién debía honrar y a quién se debía humillar, ¿no? Mas él no lo hacía. Y dice que, como siempre, hay gente que se encarga de informarle al rey Asuero lo que hacía Mardoqueo, ¿no? Y dice que este se encendió en ira. Pero la ira que se despertó en Amán solamente era
un engranaje que Dios estaba usando para mostrar su grandeza, y después este Amán debiera pagar por los hechos que iba a hacer. Dice que se enojó. El hecho de que Mardoqueo no se arrodillara, no se postrara, lo enojó en gran manera. Pero no solo que se enojó con Mardoqueo, sino que aprovechó la oportunidad para hablarle al rey y decirle, ¿qué tal si barremos de tu reino al pueblo judío, que no te sirve para nada, no te va a edificar, no te es de utilidad, y aprovechamos y eliminamos a todos los judíos, ¿no? Y dice que este Mardoqueo, cuando Esther llegó hasta la casa del rey, dice que él siempre rondaba ahí cerca de las puertas de los jardines para ver si la trataban. Era tanto el amor que tenía, a ver si comía bien, si estaba bien. Era reina, ¿no? Era la preferida del rey. Pero el corazón de Mardoqueo estaba ligado con el de Esther, ¿no? Debido a la instrucción, como le había enseñado, como le había dicho, y tanto ella le obedecía a él, como más adelante vamos a ver que él también tenía la capacidad de oír lo que ya como reina Esther podía hacer, ¿no? Y dice que este Amán preparó un plan siniestro, podríamos decir, ¿no? De que no solo matara a Amán, sino a todo el pueblo judío. Y dice que los judíos habían rasgado su ropa, se habían puesto cilicio y ayunaron a causa de este notificado que había sido suelto por el rey a través de inculcarle a Amán, ¿no? Qué tremendo. Y dice que después que Mardoqueo se enteró lo que estaba sucediendo, dice que hizo saber a Esther lo que había acontecido, ¿no? Y dice, vamos a leer el 4:12, ¿no? Miren lo que dice. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Esther le dijo que se iban a juntar en un lugar y ellos iban a poder conversar un poquito, ¿no? Dice, y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, ¿no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío? O sea, él no le había inculcado temor, pero sí le decía, recuerda que tú eres judía, Y dice el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, que Mardoqueo entendía que Dios iba a mandar, como dice acá, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, ¿no? Qué tremendo lo que Mardoqueo, la instrucción que Mardoqueo le estaba dando, ¿no? Pero acá hay algo que la verdad que hizo la diferencia. Yo agradezco a Dios y este fue el título de la prédica, ¿no? El título de la prédica, miren lo que fue. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Miren qué sabias palabras le dijo Mardoqueo a la reina Esther. Como pregunta dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Gloria a Dios, ¿no? Como brazo intercesor. Pero él sabía que si no venía de parte de Esther el respiro y la liberación,
iba a venir de parte de alguien más, ¿no? Él sabía y confiaba que Jesucristo que Dios iba a libertar al pueblo del rey Asuero y de este Amán, que él siempre hacía lo malo, ¿no? Y dice que Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo, o sea, no podían estar cara a cara, y a través de los sirvientes de la reina Esther, Esther le dijo, bueno, tú y todos los judíos júntense por 3 días y oren y ayunen, y yo lo haré de mi parte con mis doncellas para llegar delante de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque si nadie tenía autorización para llegar delante del rey, poder querer llegar podía traer la muerte, ¿no? Y ella, miren cómo dice, miren qué tremendo, ¿no? Y dice, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y días, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, ¿no? Y dice, y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, ¿no? En esta oportunidad las cosas se habían cambiado, ¿no? La reina Esther le soltó a Mardoqueo cómo debían actuar ellos, ¿no? Héctor Rabainera, Dios te bendiga, Héctor querido, se nos ha vuelto a conectar el amigo de Rauch. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que Mardoqueo supo oír la voz de la que ahora era la reina, ¿no? Y dice que oraron y ayunaron a Dios para que ella se presentase delante del rey. O sea, Esther era la preferida del rey, pero no quitaba que por ley ella no podía estar delante del trono del rey si no era llamada por el mismo rey, ¿no? Entonces dice que proclamaron ayuno, la importancia del ayuno, ¿no? Esta Esther no quiso sacar provecho, no quiso cortarse por sí sola, no quiso confiar en su belleza, ni en lo que ella significaba para el rey, ¿no? Alguien especial. Ella, por el contrario, pidió respaldo de Dios para estar delante del rey, ¿no? Y miren qué importante que cuando tengamos una tarea más que importante, proclamemos ayuno, ¿no? Ayunemos, pidámosle a Dios la guía, la instrucción de lo que debemos de hablar, cómo debemos de hablar y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces dice que Esther lo hizo, gloria a Dios, con el respaldo de los judíos y de Mardoqueo, su tío, su papá, como fuera, ¿no? Y dice que así lo hizo, ¿no? Vamos al 5, capítulo 5. Miren lo que dice. Y aconteció que al tercer día de estar ayunando, se vistió Esther con vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente a la puerta del aposento. Y miren lo que dice el 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Miren qué hermoso, ¿no? Qué hermoso llegar
como dice acá, dice, alcanzó gracia. Qué hermoso lo que Dios pone en nuestras vidas, en ciertas oportunidades. Él pone que puedan ver en nosotros gracia y la palabra de Dios pueda llegar a su corazón. O sea, cuando hablamos de gracia no es que nos vean como payasitos, no. La gracia de Dios, acá estamos hablando de gracia de Dios. Esther había ayunado, Mardoqueo había ayunado, los judíos habían ayunado, las doncellas habían ayunado, y Dios estaba respondiendo ese ayuno, ¿no? Porque dice que cuando el rey la vio, dice que obtuvo gracia ante sus ojos. Y él extendió su cetro hacia ella. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Miren, qué tremendo. Y dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? Y dijo el rey le preguntó, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? No era sonso, ¿no? Él ya vio que estaban sucediendo cosas distintas, ¿no? Ella no tenía permiso para estar delante del rey, más había venido con ropas reales y había venido delante de su presencia. Pero había una característica y había un factor fundamental. La gracia de Dios estaba sobre Esther. Y dice que el rey ya se le estaba siendo revelada. Y él le dijo, ¿qué te sucede, reina Esther? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Todavía no había abierto la boca. Y él solo había declarado, ¿cuál es tu petición? ¿No? Esto solamente lo hace la gracia de Dios. Porque si Dios no está en el asunto, el rey podría haber dicho, levantar el cetro y díganle, matármela. No tiene autorización. Pero no fue así, por el contrario. Y dice, y hasta la mitad del reino, wow. Dice, mire qué tremendo. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¡Wow! Imagínense, la gracia que había logrado esta mujer, esta Esther. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Y cuando marchamos y le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, Él hace que nos vean de una manera distinta, ¿no? Él abre puertas que están cerradas para el 90% de la gente, pero llegamos nosotros y Dios abre puertas. Miren qué tremendo, ¿no? El rey le dice, hasta la mitad del reino. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Miren qué tremendo. Y ella podría haber dicho, sí, dame la mitad del reino y listo. Piola, tranquila, y a disfrutar de la mitad del reino, ¿no? Pero el 4 dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esta Esther, en vez de aprovechar la oportunidad que el rey le había dado, le había dicho, ¿qué te anda pasando? Lo que me pidas te daré, hasta mitad del reino, ¿no? Si no le había pedido y le ofrecía la mitad, si ella hubiera dicho, dame más, seguramente se lo hubiera dado, ¿no? Estaba tan tocado por lo que Esther representaba para él. Imagínense, no había abierto la boca y ya le quería dar la mitad. Imagínense, ¿no? Mas Esther le dijo, ven tú, invita a Amán, el hombre de confianza, ese hombre que halló gracia también delante de ti, ¿no?
Y dice, y respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, ¿no? Miren, sin haber abierto la boca, el rey le quería dar la mitad del reino. Si lo hubiera abierto, 3/4 reino le podría haber pedido. Y la gracia de Dios hace que te vean de una manera tremenda, ¿no? Lo que significaría Esther para el rey Asuero, ¿no? Mas ella no aprovechó esa oportunidad. Le dijo, y usó palabras, ¿no? Si place al rey, no le dijo, mira, vení que yo tengo una cena, no. Si place al rey. Siempre con humildad, con palabras muy elocuentes, con palabras dignas de honra al rey. Dice, si place al rey, vengan el rey y Amán a un banquete que yo he preparado. Y dice que cuando pasó esto, el rey respondió el rey, daos prisa, mandó a llamar a Amán, ¿no? Y que viniera Amán para el banquete que Esther había dispuesto. Ya no era Esther, era la reina Esther, ¿no? A los labios del rey, el rey la reconocía como reina, ¿no? ¿Qué tienes, reina? Le dice. ¿Qué tienes? Nadie le dice reina a quien no es tan importante, ¿no? Y sin embargo Esther lo era para el rey Asuero. Y dice el 6, miren. Y dijo el rey a Esther, en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada, ¿no? Él no se había olvidado de que la reina había venido delante de él sin tener la autorización. Sabía que algo estaba sucediendo, ¿no? Dios estaba tocando, estaba preparando el corazón para la petición que Esther iba a soltar, ¿no? ¿Cuál es tu petición? Y le dijo, y te será otorgada, ¿no? Imagínense, nadie iba a poder contradecir porque el rey dijo, di tu petición y ya, es un hecho, será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y le sigue diciendo, ¿cuál es tu demanda? No petición, ya acá en forma de demanda, ¿no? Forma de peticiones, con humildad, con mucho temor, decirle, Señor, Rey, si es posible, hazme esto. No, le dice, recuerda cuál es tu petición y después le dice, ¿y cuál es tu demanda? Acá ya no era petición, acá era una demanda, acá era un hecho. Ya empezó como una posibilidad y acá ya era un hecho. ¿Cuál es tu demanda? Y aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Acá, imagínense, todavía no había hablado. Y le dice, y aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Mire, cuánta gracia había encontrado, había hallado el rey en la vida de Esther. Y dice el 7, y entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Primero dice mi petición y después dijo, y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, siempre con humildad, le dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. O sea, le hizo una entradita, lo preparó, le dijo, venga el rey y Amán mañana que voy a preparar otro banquete. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que
estaba por suceder. Gloria a Dios. Ahí estamos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y vamos a ir cambiando la música. Ahí estamos. Gloria a Dios. Se nos había corrido un poquito la música. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que estaba sucediendo. Primero lo invitó para un banquete. Y con mucha humildad, con un corazón sincero, ¿no? Él solito se había, como quien puede decir, no se había regalado. Ella no había abierto su boca y él ya le había dicho, aún la mitad del reino se te será entregado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno anhela recibir algo y sin siquiera haber abierto, Dios ya prepara el camino, ¿no? Qué bueno y qué maravilloso ver la mano de Dios, cómo abre puertas y hace camino donde no hay, ¿no? Y dice la reina, y siempre con humildad, ¿no? Entonces la reina Esther le dijo, mi petición y mi demanda es esta. Le dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. No dijo, mañana será conforme a mi demanda, sino a lo que el rey le estaba demandando a ella como mujer, ¿no? Y el 9 dice, y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Otra vez se recordó el enojo que tenía contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a su amigo Zeres, a Zeres su mujer, ¿no? A sus amigos y a Zeres su mujer. Y dice, y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con lo que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y dice el 12, y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. No sabía Amán la que se le venía, ¿no? Él pensaba que no solamente el rey había agradado a él, sino también a la reina, porque le dijo, de todos los reyes, los príncipes y sacerdotes, invitó al rey y me invitó a mí. ¡Wow! ¿No? Miren qué tremendo. Pero cuando esto, dice, pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, él decía toda la grandeza, toda la riqueza, todos los bienes que Dios le había entregado, el favor del rey, el favor de la reina, pero esto no alcanzaba. Cuando él veía a Mardoqueo, la ira se enojaba. Y esto me hace pensar cuántas veces, ¿no? Uno tiene momentos de reconocimiento, momentos buenos, momentos donde vemos que la mano de Dios obra a favor nuestro, las bendiciones de Dios están presentes, pero vemos a ese que está en la puerta de la iglesia o sentado ahí, y cuando lo vemos, ¡wow!, nada alcanza, ¿no? Porque este Amán odiaba a Mardoqueo. Mire qué tremendo, ¿no? De nada me sirve
cuando veo al judío Mardoqueo. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Siempre hay gente que te respalda y te dice, bueno, viste, si no te saluda, no te honra, bueno, hacele una horca, hacele una trampa, ¿no? Y así entrarás al banquete del rey contento, ¿no? Y dice el 6, dice, y aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyera en su presencia. Dice, y entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guarda de la puerta, que habían procurado poner mano al rey. Y el rey dijo, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? ¡Wow! Dice que esa noche, es así, esa noche el rey se desveló, no podía dormir. Y dice, tráiganme el libro de las memorias, ¿no? Era como el relato o el diario de todo lo que había acontecido en el reino hasta ahora. Y dice que ahí vio, y él no había sido interiorizado de cómo habían sucedido las cosas. Él solamente investigó que era real, de esos 10 eunucos que le querían matar, ¿no? Y dice que hizo la investigación y que los mató y los ahorcó, ¿no? Y recordó el rey, miren, uno pensaba una cosa, Amán pensaba ahorcar a Mardoqueo, y el rey estaba recordando qué distinción, qué honra recibió Mardoqueo por haber declarado lo que querían hacer contra mí. Y dice, y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¡Wow! Y entonces el rey, dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada, ¿no? O sea, el rey vio que había alguien que estaba en el patio, dice, en el patio exterior de la casa real. ¿Quién es? Y había venido Amán, que quería hablarle sobre Mardoqueo. Quería ahorcar a Mardoqueo. Pero como Dios estaba en el control de cada situación, se le había sido revelado lo que Mardoqueo había hecho a favor del rey Asuero, ¿no? Uno venía a pedir la cabeza y el rey reconocía que no habían hecho nada para honrarlo por lo que había sucedido, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Uno que lo quería matar y otro que lo quería honrar, ¿no? Y muchas veces en la vida va a haber gente que quiere tu cabeza, que quiere tu vida, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, presten atención, el que tenga oído oiga lo que viene de parte de Dios. Dios te quiere honrar por lo que has hecho a su favor. Dios quiere honrarte, ¿no? Como lo hizo con Mardoqueo. Uno venía a pedir su cabeza y el rey quería honrar su vida. Y dice el 5, y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey le dijo, que entre. Y entró pues Amán
Y el rey le dijo, ¿qué se hará a aquel hombre cuya honra sea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién desea el rey honrar más que a mí? Wow. El rey le soltó una palabra, ¿no? Le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea al rey? ¿Qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? El rey no le estaba revelando que le iba a honrar a él. Pero Amán pensó que era para él. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y corona real que está puesta en su cabeza. ¡Wow! Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¡Wow! Este Naamán pensaba que todo esto que decía, que declaraba, lo mejor era para él, pero no entendía que todo lo que él había tramado en contra del siervo de Dios, Dios estaba interviniendo y esto iba a salir a favor de Mardoqueo, ¿no? Y dice el 10, y entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¡Wow! Se habrá querido cortar la vena, ya que no sé, se habrá querido pasar o se habrá querido coser la boca, ¿no? Algo habrá sucedido. Yo me imagino que todo lo que él soltó para su vida iba a ser para la vida del que él odiaba. Tengamos cuidado muchas veces, ¿no? No sea cosa que odiemos a alguien y Dios quiera honrar su vida a través de nosotros, ¿no? Y dice que el rey le dijo, así se haga, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Y dice, y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así hará al varón cuya honra desea el rey. No solo que había sucedido todo lo que él anhelaba para él, había sucedido para la vida de Mardoqueo, que había honrado al rey. Y quizás uno no se da cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces ha hecho cosas a favor del rey, a favor de Dios, de la obra de Dios? Y quizás alguno se quiera levantar en contra tuyo. Aquí desde la radio se han querido levantar muchos Amán, muchos para destruir. Pero como se levantó un Amán para destrucción, también se levantó un Dios poderoso, un Dios de Israel, para honrar a aquellos que le honran, ¿no? Y dice que todo lo que él había dicho, todo lo que él le había declarado al rey, el rey le dijo, así se haga, y no omitas nada de lo que has dicho, ¿no? Y aquel que le quería ahorcar, hoy lo tenía que pasear, en forma de honra. La honra era para Mardoqueo, y el que había sido humillado era Amán.
Y dice el 2, y después de esto Mardoqueo volvió a la puerta del rey y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza, se cubrió la cabeza. Él pensaba que esto era para él, mas Dios había dispuesto lo contrario. Y contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Y entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Volvemos a repetir, ¿no? Y entonces le dijeron los sabios y Zeres su mujer. ¿Qué le dijeron? Es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer. No has caído, sino has comenzado a caer. Has comenzado a caer. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¡Wow! Con una esposa así, con amigos, con sabios así. Yo no quiero enemigos, ¿no? Pero le habían soltado una verdad, que el enojo que él tenía iba más allá de Mardoqueo. Él quería matar al pueblo judío. Presten atención, ¿no? Tengamos cuidado cuando anhelamos, deseamos algo fuera de los planes de Dios. ¿Cómo se cambió? Lo que este Amán pensaba que el rey iba a ser para él. Dios había honrado la vida de Mardoqueo, ¿no? Qué hermoso poder caminar en el propósito de Dios y que Dios tenga preparada una honra para nuestras vidas, que quizás ni aún hemos pensado, ¿no? Y Dios diga: todo aquel que se levantó, todo el enemigo que se levantó contra ti, perecerá delante de tus pies. Y todo el que te ofendió, delante de ti será humillado. Imagínense la humillación que sufrió este Amán, ¿no? Siendo él el encargado de pasear el caballo donde iba Mardoqueo el judío, al cual él odiaba, él aborrecía en su corazón. Y de remate, su familia, sus amigos, le dicen: recuérdate, dice, delante de quién has comenzado a caer, delante del judío. Gloria a Dios. Janina López se nos ha conectado. Miren qué tremendo, ¿no? Habrá gente que trama en contra de tu vida, pero tenemos un Dios poderoso que en el momento de dificultad Dios quiere honrarnos a la manera de él. ¿Qué quiso hacer Dios? Humillar a Amán y exaltar la vida de Mardoqueo por lo que él había hecho con respecto al rey, ¿no? Y dice el 14: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llamar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Amán se le había cerrado el estómago. Pastora Miriam García, de la iglesia de la ciudad, Dios me la bendiga infinitamente, ¿no? Imagínense, después de todo lo que había tenido que hacer, tenía que ir y sentarse y sonreírle al rey por lo que le había mandado a hacer, ¿no? Vamos a tomar un tiempito, un ratito, rapidito, y vamos a mostrar por qué sucedieron estas cosas, dice. Y fue pues el rey con Amán al banquete que la reina Esther en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther?
y te será concedida. Todavía Esther no había pedido la petición, ¿no? Y le dice, ¿y cuál es tu demanda? Uno en forma de petición y una en forma de demanda. Y aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y el rey place, séame dada a mí vida por mi petición y mi pueblo por demanda. Volvemos para atrás. Acá viene la petición y acá viene la demanda. Y dice, miren, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y al rey le place, séame dada mi vida por petición. Ella le dice, perdona mi vida como petición, porque ella era judía. Y mi pueblo por demanda. El rey le había dado dos oportunidades, una petición y una demanda. Y ella le pidió como petición que perdonara su vida y como demanda que perdonara a su pueblo. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Miren qué tremendo lo que había hecho el Señor. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y para siervos y siervas fueron vendidos. Me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Acá le reveló que ella pertenecía al pueblo judío, ¿no? Dice, y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¡Ja! Miren cómo el rey ya cambió la postura. ¿Quién es? Miren qué tremendo. Miren lo que le dice el rey. ¿Quién es y dónde está? ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. ¡Wow! Es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Él pensaba que él podía no solo matar a Mardoqueo, sino exterminar al pueblo judío, pero Dios había tomado cartas en el asunto. Gloria a Dios. Muy bendecida noche, nos dice la pastora García. Gloria a Dios. Pero miren qué tremendo, ¿no? Cómo Dios había cambiado las cosas a favor, ¿no? Al que querían matar, el mismo que se había levantado contra Mardoqueo, es el que mismo que le soltó honra, el mismo que Dios usó para darle honra a Mardoqueo. Y todo lo que el rey le había dicho a Esther, ¿no? En forma de, miren, en forma de petición y en forma de demanda, así había sido declarada. Ella como petición le pidió por su vida y como demanda le pidió por el pueblo judío y le explicó a qué se debía, ¿no? Y el rey preguntó, ¿y quién es el que se llenó de soberbia su corazón para hacer esto? Y la reina le dijo, está al lado, Amán, ¿no? Imagínense. Y respondió
Y Esther le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. El rey se había levantado del banquete y se había ido al patio para pensar qué es lo que iba a hacer con este malvado Amán. Y el 8 dice, y después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther, y entonces dijo el rey, ¿querrás también? ¡Guau! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Me hicieron bolet. No pegó una. La verdad, yo me río realmente, ¿no? Porque hay momentos que se levantan gente contra ti, ¿no? Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se levantarán gigantes, se levantarán 1000 y 10.000, mas a ti no llegarán. Y acá, este Amán, que se había levantado contra Mardoqueo y el pueblo judío, estaba probando un poquito de su propia medicina, ¿no? Y le dice, qué tremendo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo, colgadlo en ella, y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Tengamos cuidado, prestemos atención, no sea que levantemos una horca, una contienda contra alguien, y Dios quiera honrar la vida de esa persona a través de la nuestra. Tengamos mucho cuidado, mucho temor, caminemos en la verdad, en la justicia, hagamos lo bueno, no nos cansemos de alabar y servir a Dios. Desnudemos nuestro corazón delante de Él, y cuando erramos en algo, declaremos que Dios es el Señor de nuestra vida y nos humillemos delante de Él para que Dios honre nuestras vidas a través de un corazón quebrantado delante de Él. Gloria a Dios. Es tremendo. La horca que había hecho de 50 codos para ahorcar a Mardoqueo, fue ahorcado él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos de levantarnos contra los varones de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, gracias Señor te damos por este momento. Bendito Espíritu de Dios, Espíritu revelador de toda confusión, todo lo que está en nuestro corazón y que no está alineado conforme a ti. Te pedimos que tú lo cambies, que tú lo transformes, para que reines tú en nuestro corazón, en nuestras vidas. Cámbianos nuestra manera de ver y nuestra manera de andar. Que seas tú en nosotros y no nosotros caminando por sí solos. Declaramos que viene un tiempo nuevo de parte tuya para nuestras vidas y un tiempo nuevo de parte tuya para cada oyente que esté mirando este video, y tu Espíritu Santo toque sus vidas y traiga revelación en ella. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Recuerden,
que mañana, a partir de 21:10, estamos Indudablemente, con Cenando con el allí Señor. está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Dios los bendiga. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Gracias, audiencia. Dios los bendiga a cada uno por haber estado junto a nosotros. Miren cómo dice esta canción, esperanza de vida. Gloria a Dios. Miren qué tremenda canción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No somos nada separados de Él. Es tiempo de volvernos a Él. Alejados de Él, nos morimos. Gloria a Dios. Dios te bendiga.